Buenos días, tardes o noches. Nosotros vamos a continuar con el tema de algoritmos basándonos en colas de niveles múltiples y el algoritmo de reemplazo de páginas óptimas. ¿Sí? Mi grupo está conformado por las personas que les habla, Adrián Peñalosa Ortega, y junto a mis compañeros Eric y David. Y sin más demoras, pues vamos a comenzar con la explicación. Bueno, inicialmente vamos a dar un concepto en general de qué es algoritmo de reemplazo de páginas. Para eso tenemos que recordar pues qué son páginas. Páginas es lo que se encuentra en la memoria virtual, ¿sí? Y también recalquemos que lo que se encuentra en marcos de páginas es lo que se encuentra en la memoria física. Las páginas pasan a la memoria física, es decir, lo que se encuentra en la memoria virtual pasa a las memorias físicas. ¿Y qué es el reemplazo de páginas? Es cuando nuestra memoria física o marcos de páginas ya está lleno, pues necesitamos reemplazar, ¿sí? ¿Cómo vamos a reemplazar o qué método hay que usar? Esto ya va dependiendo el algoritmo que vamos a utilizar. Existen varios, como es el FIFO, el reloj mejorado, el LRU, el envejecimiento, pero nosotros vamos a abordar el óptimo, que es el que nos correspondió. Como lo acabamos de decir hace poco, mira, aquí lo podemos observar en el enunciado. De reemplazo de páginas son usados para decidir qué páginas pueden ser sacadas de memoria, lo que dijimos, sacamos de memoria y metemos la nueva, es decir, es como si reemplazáramos, por decirlo así. Se necesita cargar una nueva y ya no hay espacios, ¿sí? Es decir, cuando necesitamos cargar una nueva página y ya no tenemos suficientes espacios en el marco de página. Bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos aquí un gráfico, esto lo dejamos como para entender un poco mejor y recordar los conceptos, porque esto lo necesitamos para entender ahorita más adelante el ejemplo que vamos a observar. Recordemos que páginas tiene que ver con la memoria virtual y marcos de páginas tiene que ver con la memoria física. ¿Cuál es el procedimiento? Esta parte de la memoria virtual, aquí están las páginas y este es el segmento de las páginas. Pues ¿qué es lo que pasa? Que esas páginas se van para el marco de página, que ya es nuestra memoria física, también conocida como la RAM, ¿sí? Aquí está haciendo la traslación. Bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos ya lo que nosotros vamos a solucionar, que es el algoritmo de reemplazo de páginas óptimo. Inicialmente tenemos las características, nos dice, solo tiene utilidad teórica. Seguidamente se debe conocer las páginas que se realizarán a futuro. Y por último, es irrealizable, no hay forma de predecir qué páginas referenciará un proceso en el futuro. Bueno, vamos a explicar estas dos, la segunda y la tercera. Inicialmente nos dice que se debe conocer las páginas que se realizarán a futuro. ¿Esto por qué razón? Porque como es un reemplazo de páginas óptimo, así lo requiere el procedimiento de este algoritmo, ¿sí? Ahora más adelante con el ejemplo se va a detectar por qué necesitamos saber las páginas que vamos a realizar en un futuro. Y debido a esta razón es que este algoritmo, por decirlo así, de reemplazo de páginas óptimo es irrealizable, o sea, no lo podemos desarrollar en un marco de práctica ya para el reemplazo de páginas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque necesitamos predecir qué páginas referenciaremos un proceso en el futuro, es decir, qué páginas vamos a realizar, ¿sí? Y esto es algo imposible porque nosotros no podemos predecir lo que vamos a solucionar. Podemos, claro, hacer algo aproximado, pero siempre van a presentarse fallos. Hagamos un ejemplo fácil, por ejemplo, que se va a abrir Word, se va a abrir Excel y se va a abrir Py, ¿sí? Y yo tenía proyectado abrir esos tres, pero por alguna circunstancia a mí me tocó abrir otra cosa, por ejemplo la calculadora, ¿sí? Eso no estaba proyectado, ¿sí? Entonces, como yo no puedo proyectar todas esas maneras, es algo irrealizable este algoritmo. Ahora vamos a continuar ya con las características, por decirlo así, pero basándonos ya concretamente en el desarrollo del algoritmo. Aquí simplemente las vamos a leer y ya cuando mostremos el ejemplo vamos a mostrar cómo se llevan a la práctica. Tenemos inicialmente que se selecciona la página de la memoria que vaya a ser referenciada más tarde y se reemplazará por la nueva página. Seguidamente, si existe un cambio en el marco de páginas, se registrará un fallo de página. Si la página ya se encuentra en el marco de página, se deja completamente igual y no se registra un fallo de página. Y finalmente tenemos, si llega a existir un empate entre las páginas registradas en los marcos de páginas, reemplazamos el primero que fue encontrado, es decir, aplicamos un FIFO, ¿sí? Vale, vamos a continuar. Si pudimos observar acá, vimos un concepto algo desconocido, que es el fallo de página. Bueno, aquí tenemos el concepto que también lo tenemos que recalcar porque ahorita lo vamos a necesitar. El fallo de página no es simplemente, es una excepción arrojada cuando un programa informático requiere una dirección que no se encuentra en la memoria principal actualmente. Es decir, ¿cuándo se presenta un fallo de página? Simplemente cuando tengo, por decir así, una página en la memoria virtual y la voy a pasar a la memoria física o a la RAM. Cuando yo hago eso directamente, eso es un fallo de página.
Aquí lo podemos estar viendo cuando un programa informático requiere una dirección que no se encuentra en la memoria principal. Y después tenemos algo que también cabe recalcar, que se trata de un procedimiento normal dentro de la marcha del programa. ¿Esto a qué hace referencia? Que si observamos nosotros el título, dice fallo de página. Pensaríamos que es algo erróneo o que es un problema que se presenta. No, directamente es algo muy simple, sí, es algo muy normal que siempre se va a presentar en los reemplazos de páginas. Y por último ya tenemos las fórmulas. Tenemos a fallos, tenemos a frecuencia y tenemos a rendimiento. Por parte de fallos es la suma de todos los fallos de la página, que serían estos, ¿sí? Cada vez que mandamos de la memoria virtual a los marcos de página o a la memoria RAM, ¿sí? O a la memoria que se puede tocar, por decirlo así. Se suman todos los fallos cuando pase todo eso. Después tenemos la frecuencia. La frecuencia es como un aproximado que simplemente sería fallos, que fue lo anterior, dividido entre tiempos. Tiempos también lo vamos a poder observar ahorita. Y por último tenemos el rendimiento. El rendimiento es, por decir así como su mismo nombre lo dice, el rendimiento que va a tener ese algoritmo basándonos en las páginas con las que vamos a desarrollar el algoritmo, por decirlo así. En pocas palabras, el rendimiento que va a tener el algoritmo. La fórmula sería 1 menos frecuencia. Bueno, ya vamos a empezar con el ejemplo directamente. Este es el ejemplo que nosotros vamos a desarrollar. Por este lado, ¿qué páginas vamos a utilizar? Vamos a utilizar la página A, B, C, D y E. Ese fue el nombre simplemente que nosotros le dimos, ¿sí? Pero eso puede tener cualquier otro nombre directamente. Pero para el ejemplo vamos a utilizar esos nombres. En este caso, estas serían las páginas, ¿sí? Y estos van a ser los tiempos. Aquí abajo tenemos las características de las que ya habíamos hablado, entonces para entenderlas mejor vamos a explicarlas con el ejemplo. Las que habíamos recalcado era la 2 y la 3. La 2 nos dice, se debe conocer las páginas que se realizarán a futuro. En este momento, ¿conocemos las páginas que realizaremos a futuro? Sí, claro, mire, estas van a ser las que realizaremos a futuro. En el tiempo 1 realizaríamos a D, en el tiempo 2 a C, en el tiempo 3 a B, en el 4 a A, y así sucesivamente con los demás. Entonces esa se está cumpliendo. Pero después nos dice, es irrealizable, no hay forma de predecir qué páginas referenciará un proceso en el futuro. O sea, en este ejemplo directamente nosotros estamos poniendo estas páginas, pero en un ejemplo de la vida cotidiana, por decir así, o de la vida real, donde nosotros estemos utilizando esto, no se va a poder saber qué páginas van a ir en estos lugares, por decirlo así. Bueno, y también con respecto a los términos que vimos anteriormente, vamos a recalcarlos ya con esta gráfica para que se entienda mejor. Entonces, las páginas ya dijimos que serían estas, ¿sí? Estos van a ser como el orden en el tiempo de las páginas. M1, M2 y M3 van a ser directamente los marcos de páginas. Los fallos es de los que habíamos hablado, estos van a ser los que están aquí en rojito. Y ya directamente aquí también tendríamos el tiempo en el que se van a realizar pues las páginas llevándose a los marcos de página directamente. Eso estaría por ese lado. Entonces ahora sí vamos a proceder a ver cómo se desarrollaría el ejercicio. Bueno, inicialmente tenemos acá en esa parte de arriba, por decir así, los casos que se tienen que cumplir para desarrollar el ejemplo. Puede que se cumpla un caso o que se cumplan varios casos directamente. Bueno, entonces vamos a empezar. En el tiempo 1 tenemos la página D, ¿sí? Entonces esta página D directamente la vamos a mandar a un marco de página. Simplemente, ¿por qué razón? Porque los marcos de página están vacíos, ¿sí? Entonces no habría razón para aplicar aún un reemplazo. Y aplicamos el fallo. ¿Por qué aplicamos el fallo? Porque nos dicen, si existe un cambio en el marco de página, se registra un fallo en la página. Y sí existe un cambio, porque en el tiempo 0, M1, M2 y M3 estaban vacíos. Y en el tiempo 1, M1 ya tiene una página. Entonces sí existe un cambio y registramos el fallo. En el tiempo 2 tenemos a C. Haríamos casi lo mismo que el anterior, ¿sí? Simplemente que ahora lo mandamos al marco 2, directamente esa página. Y registramos el fallo. Listo, ahora tenemos acá el tiempo 3. Aplicamos lo mismo que el anterior y el fallo. Ahora sí viene algo interesante, que es en el tiempo 4. En el tiempo 4, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que buscar es hacer un reemplazo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar la primera. Selecciona la página de la memoria que vaya a ser referenciada más tarde y se reemplazará por la nueva página. Entonces vamos a buscar cuál es la referenciada más tarde. Aquí tenemos en este caso D. ¿Cuándo va a ser nuevamente referenciada D? Va a ser referenciada en el tiempo 5. ¿Cuándo va a ser referenciada C? Va a ser referenciada en el tiempo 6. ¿Y cuándo va a ser referenciada B? Va a ser referenciada en el tiempo 10. Entonces nos damos de cuenta que la referencia que va a ser más tardía va a ser la B. Entonces cambio A con B. Y así nos quedaría. Y registramos el fallo porque nuevamente hubo un cambio. Pasemos al siguiente. Ahora tenemos este, que es el tiempo 5. En el tiempo 5 tenemos la página D. Directamente vamos a revisar el anterior. En el anterior, ¿está registrada la D? Directamente sí. Entonces lo voy a dejar quieto y no registro F. Si la página ya se encuentra en el marco de página, se deja completamente igual y no se registra un fallo de página, que es lo que podemos estar observando acá. Observemos el siguiente. En el siguiente tenemos la C. La C también estaba registrada anteriormente, entonces lo vamos a dejar quieto y nos registramos F. Pasando al siguiente. Ahora, ¿quién vamos a cambiar? Vamos a cambiar la página E, o sea, vamos a reemplazar la página E con alguna. ¿Cuándo está referenciada D? Está referenciada en 8. ¿Cuándo está referenciada C? Está referenciada en 9. ¿Y cuándo está referenciada A? Está referenciada en 11. Entonces voy a cambiar A con E directamente. Y registro F porque nuevamente hubo un cambio.
Continuamos con el siguiente. Tenemos ahora la página D, nuevamente la página D se encuentra anteriormente, entonces la dejamos quieta y no registramos a F. Pero aquí ya podemos estar observando algo que también cabe recalcar. En este caso, yo tengo acá a D. ¿Cuándo va a ser nuevamente referenciada D? O sea, ¿cuándo va a ser referenciada más tarde o su próxima referencia? D va a ser referenciada nunca más, ¿sí? Como D no va a ser referenciada nunca más, el próximo cambio que yo haga va a ser con D directamente. Pasemos al siguiente, tenemos C, lo vamos a dejar completamente igual. Pero observemos otra cosa, ahora tenemos acá C. ¿Cuándo va a ser nuevamente referenciada C? Podemos observar que nunca más va a ser referenciada. Entonces en este caso nosotros tendríamos un empate, D y C. Pero entonces aquí aplicamos la última. Si llega a existir un empate entre las páginas registradas en los marcos de páginas, reemplazamos el primero que fue encontrado, es decir, aplicamos un FIFO. Es decir, sería, por decir así, como una fila, por decirlo así. Entonces, en este caso, el cambio sería primero D y después ya en la próxima cambiaría con C. Vamos a observarlo. Tenemos aquí la 10. Tenemos la página B. ¿La página B se encuentra anteriormente? No, no se encuentra. Entonces voy a hacer el cambio. Pero el cambio, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con D, que fue lo que habíamos hablado. Cambiamos primero a D. Después, si hay otro cambio, lo hacemos con C. Entonces aquí reemplazo. Me quedaría en M1B, en M2C y en M3E. Directamente. Pasemos al siguiente. En el siguiente tenemos la A. ¿La A se encuentra anteriormente? No, no se encuentra. Entonces, ¿con cuál la voy a cambiar? La voy a cambiar con la C, directamente. Cambio C con A. No tengo que mirar las demás, solamente C con A. La cambio y me quedaría de esta manera. Nuevamente registro la F porque hubo un cambio. Ahora vamos a mirar la siguiente, que sería la 12. En la 12 tenemos la E. Entonces vamos a revisar. ¿La E se encuentra anteriormente? Sí, correcto, sí se encuentra acá en M3. Entonces la voy a dejar completamente igual. Y en ese momento ya finalizaríamos y nos quedaría como resultado pues esta tabla. Entonces ahora sí podríamos aplicar las fórmulas, por decirlo así. Las fórmulas, ¿cuáles serían? La primera sería fallos, que es la suma de todos los fallos de página. Entonces vamos a sumar, nos daría 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí tendríamos los 7 fallos. Después tenemos la frecuencia. La frecuencia se calculaba, recordémoslos, con el número de fallos dividido entre el tiempo, por decirlo así, el tiempo mayor. Entonces, ¿cuál fue el número de fallos? Fue 7. 7 sobre, ¿cuánto es el tiempo mayor? 12. 7 dividido entre 12. Eso da aproximadamente un 0.58. También lo podríamos equivaler a un porcentaje que nos daría un 58%. Después calcularíamos el rendimiento. El rendimiento es aproximadamente 1 menos 7 sobre 12. El 7 sobre 12 equivale ¿a qué? A la frecuencia. Esto sería igual a 5 sobre 12. Y aproximadamente esto sería 0,416, lo que sería igual a aproximadamente a un 42%. Y en ese caso ya terminaría la solución de este algoritmo. Después de terminar la explicación ya pues de modo gráficamente, por decir así, de serie de pasos por pasos de este algoritmo, vamos ya a observar a continuación este programa que podemos estar observando acá. Cabe recalcar que yo este programa no lo desarrollé, entonces en la descripción van a quedar los datos de la persona y su respectiva página web, ¿sí? Entonces vamos a proceder con la explicación de cómo se puede manipular aquí este programa. En la parte de secuencia nosotros vamos a anotar, por decir así, las páginas, ¿sí? Las páginas que va a contener. Por ejemplo, vamos a poner estas páginas. Sería el 4, el 5, el 7, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿sí? Respectivamente. Y aquí en números va a hacer referencia como a los marcos de páginas. Por ejemplo, vamos a poner 3, ¿sí? Entonces, digamos, observemos por ejemplo aquí el primer gráfico. Si observamos este gráfico, estas son las páginas. En mi caso, ¿cuáles serían las páginas? Serían estas. Es como si esto fuera acá. El 3 hace referencia al número de páginas, o sea, sería marco 1, marco 2 y marco 3, al marco de páginas, ¿sí? Directamente. Listo, a continuación, ¿qué haríamos? Le daríamos aquí en opcional, porque es el algoritmo que nosotros estamos desarrollando. Pero lo bueno es que este programa también brinda algoritmo LRU y algoritmo fijo. Listo, entonces aquí le vamos a dar en opcional y me genera esto. Entonces aquí podemos observar que está haciéndolo correctamente. Toma el 4, lo guarda acá en el marco 1. Toma el 5, lo guarda en el marco 2. Toma el 7, lo guarda en el marco 3. ¿Qué va a pasar en este momento? Que se acabaron los marcos. Ya ahora toca empezar a reemplazar. Tengo el 1, entonces ¿con cuál lo voy a cambiar? Por ejemplo, el 4. ¿El 4 cuál es? Está en esta. ¿El 5 cuál es? Está después. ¿Y el 7 cuál es? El 7 no está. Entonces en este caso, como podemos observar que después ya no está, lo cambio por el 7. Y así sucesivamente con los otros. Después, ¿con cuál continuaría? Continuaría con el 2. Entonces vamos a buscar. El 4 está acá, está en esta posición. El 5 está en esta posición. El 1
no está en esa posición. Entonces cambio el 1 porque el 1 no se encuentra después, ¿sí? Su posición sería como un -1, por decirlo así. O sea que no existe, por decirlo así. Entonces ese lo voy a cambiar automáticamente, ¿sí? Cambio el 1 por el 2. Y después respectivamente vamos a hacer el mismo procedimiento. El 3, después el 4, después con el 5 y después con el 6. Y ahí finalizaría. Es el mismo procedimiento que nosotros desarrollamos acá, sino que simplemente aquí ya se está desarrollando con un programa, por decirlo así. Y aquí ya nos están brindando otra información. Nos dice un ejemplo: algoritmo óptico, número total de páginas, tenemos 9 páginas, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 páginas, ¿sí? Tenemos 9 páginas. Número de interrupciones de fallas de páginas, tenemos 7 números de interrupciones. Nosotros las podríamos calcular, que recordemos que el número de interrupciones son los fallos, por decir así. Nosotros los podríamos calcular en ese caso y nos daría 7, ¿sí? Por decir así, si son 9 páginas, significa que interrupciones que no sean fallas hay 2. 2 más 7 serían 9. Entonces vamos a detectar que sería más fácil detectar 2, ya que son más pocas. Vamos a detectar esas 2. ¿Cuál podría ser? Esta es una, porque se está repitiendo anteriormente. ¿Y cuál otra sería? Esta, porque se está repitiendo anteriormente. ¿Cuál otra se está repitiendo? Ninguna más. Por tanto, el número de interrupciones, o cuáles son, sería este, sería este, sería este, sería este, este y finalmente este, ¿sí? Después tenemos tasa de fallas de página. Tenemos 0.77. Bueno, ¿y de dónde está saliendo este 0.77? Pues este 0.77 hace referencia a la frecuencia. Tomemos el fallo. 7 dividido entre 9 me da un aproximado de 0.777778. ¿Sí? Directamente. En este caso no están calculando el rendimiento. Pero el rendimiento directamente en este caso lo podríamos denotar como 1 menos 0.777778 directamente. Eso daría un aproximado de 0.22. Entonces, la frecuencia sería la tasa de fallas de página, sería esa sería la frecuencia, me daría en porcentaje un 78% aproximadamente. Y por parte del rendimiento, que es 1 menos la frecuencia, sería 0.22 o en porcentaje sería 22% aproximadamente. Bueno, hay dos tipos de colas de niveles múltiples, que son con realimentación o sin realimentación. Aquí podemos ver una clase general cuando son y sin realimentación, donde esto es una clase general de ambas. Los procesos pueden clasificarse en grupos: primer plano interactivos, segundo plano, en dos grupos, en estos dos planos, en estos dos. Podemos usar colas distintas, una para cada grupo, con prioridades distintas y algoritmos de planificación distintos. Un ejemplo para esto es esto ya lo han explicado mis otros compañeros, que es el Robin Row para primer plano y el FCFS para segundo plano. Cada nuevo proceso se incluirá una cola y permanecerán en ellas. Debe existir una planificación entre las colas. Ejemplo: prioridad absoluta de una cola de primer plano sobre la de segundo, y la de reparto de la CPU 80% primer plano y 20% segundo plano. Aquí podemos ver una pequeña generalización de estas colas de niveles múltiples, donde entra el proceso sistema y sale, entra un proceso interactivo y sale, entra un proceso interactivo de edición y sale. Esto es un aspecto general, ¿cierto? Bueno, ahora aquí vamos a ver un aspecto ya más específico de cada nivel de las colas múltiples. Entonces aquí podemos ver la planificación de colas múltiples con realimentación. Lo que podemos decir es que además de, los aspectos específicos que tienen estas es que incluir varias colas podemos permitir que los procesos cambien de cola. Se puede dar un ejemplo, por ejemplo, ir cambiando los procesos interactivos o ráfagas de CPUs cortas a colas de mayor prioridad. Ahorita ya podemos explicar esto como un ejemplo. Cambiar los procesos de ráfagas de CPUs largas a colas de menor prioridad. Si un proceso espera demasiado en una cola, se puede mover a otra de mayor prioridad. Aquí podemos ver un ejemplo claro de esto, donde aquí entraría un proceso y pues saldría, si tiene mayor prioridad o tiene aquí, como decía, si se espera mucho en la cola, puede irse a otra cola. Si a esta cola también tiene mucho tiempo de espera, se va a otra cola y aquí saldría. Si no tiene tanto tiempo de espera, sale, y aquí también igual, si no tiene tanto respuesta de esto, sale. Este es un ejemplo de la realimentación. Bueno, para definir un planificador de colas múltiples, lo que necesitamos es el número de colas
el algoritmo de planificación para cada cola, el método para saber cuándo cambiar un proceso a otra cola de mayor o menor prioridad, el método para determinar a qué cola entra un proceso nuevo. El planificador también, estas son unas de las fases, unas especificaciones, donde ejecuta primero los procesos cola 0, si vacía la cola 1 y si vacía la cola 2. Luego, proceso nuevo se coloca en cola 0. Si la duración de ráfaga de un proceso de la cola 0 es mayor que Q8, se pasa a la cola 1. Lo que les decía, el tiempo aquí el tiempo de respuesta de uno, si no se pasa a esta, se pasa a esta. Si un proceso espera demasiado en una cola, se puede mover a otra de mayor prioridad. Envejecimiento o bloqueo indefinido. Q8 se pasa a la cola 2. Si la duración de ráfaga de un proceso de la cola 1 es mayor que Q20, se pasa a la cola 2. Lo que le explicábamos anteriormente. Bueno, ¿qué es el planificador? El planificador es un sistema más complejo, donde va el segundo tipo de procesadores, donde sean de distintos, sistema heterogéneo, que todas sus partes son diferentes, sus sistemas son diferentes. Cada proceso tiene su propia cola y algoritmo de planificación. Idénticos, sistema homogéneo, pueden compartir cargas. Una cola distinta para cada procesador, unas más llenas que otras, una cola común. Cada procesador se planifica a sí mismo, múltiple procesamiento simétrico. Mira la cola común y selecciona un proceso. Problemas, todos accediendo a la misma cola. Procesador planifica a los demás, multiprocesamiento asimétrico. Pues el código que nosotros utilizamos, necesitamos agregar esta librería, que es la Priority Queue, que lo que hace es prioridad de la clase colas, ¿sí? Que esto lo que hace es prioridad de espera. Entonces aquí tenemos el main, donde en el main pues el programa que hicimos fue colas de multinivel con retroalimentación, donde aquí creamos una variable de pretty queue que llamamos a la clase proceso, donde la clase proceso tiene sus atributos, que es nombre y la prioridad, ¿sí? Ya son las dos. Y comparar con la otra prioridad. Eso es lo que estamos explicando en la teoría, que una cola se comparaba con otra cola y que si esta se demoraba en menor tiempo o mayor tiempo, pues esta bajaba de la cola 0. Si esta tenía por ejemplo, se demoraba 2 segundos y esta se demoraba mucho, pasaba a la siguiente cola, a la cola 1, donde esta también si se demoraba mucho, pasarla a una cola de prioridad mayor. Entonces aquí lo que hacemos es darle una priority queue, le llamamos a esto cola, hacemos un for para que repita el proceso repetidamente, le añadimos el proceso y el formato. Aquí lo que hace este thread.sleep, lo que hace es lo que le digo, lo del tiempo y todo eso. Mirando, bueno, miremos cómo funciona el algoritmo. Aquí si ve va de 0, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 3, va comparando cada esto, y si se demora mucho eso es lo que hace este proceso, va comparando, si este se demora más que este, pasa, mire, 0, 1, va el 7, del 6 al 5, 4, 3, 2, y ahorita 0, 8, 7, 6, ahí lo que hace estás comparando para lo del tiempo, lo que decíamos. Y este es simplemente pero esto es para la colas múltiples, con múltiples niveles con retroalimentación. Sin retroalimentación cambia un poco, ¿vale? Entonces este ya creo que sería todo el código.